No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Buenos días, señor presidente. Escúchanos de lunes a viernes, de 7:55 a 8:30 de la mañana. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal les viene este fin de semana? ¿Planes? Bueno, yo tengo que decirles que después de esta tempestad tan seria que hubo a comienzos de la semana con el tema del Congreso enfrentado con el Ejecutivo, estos días que vienen aparentemente son días más o menos pacíficos, pero cuando esto sucede, como que se notara que los medios de comunicación se quedaran calatos, sin noticias. Ayer he podido ver con el caso, por ejemplo, de radioprogramas, que su canal cada vez va mejorando y ya reúne requisitos de un gran canal de televisión como al estilo de CNN. Bueno, es bastante decir, pero cada día se está organizando mejor. Pero en los programas usuales se han dedicado a entrevistar gente, a hablar de temas que de alguna manera calman un poco la población, pero que a los demás comunicadores que estamos a la búsqueda de noticias para comentar de ellas o sobre ellas, tampoco nos deja con mucho material. En Canal N más o menos lo mismo, la siempre proactiva Mávila Huerta ayer también ha estado más o menos tranquila. La que ha estado muy activa a la búsqueda de chismes y dimes y diretes, como siempre, es la de Canal 9, pero en fin, lo cierto es que las noticias hoy día las podríamos resumir de la siguiente manera. Vizcarra dice que a partir del 15 de junio el Perú va a pedir pasaportes y visa a venezolanos. Lo vamos a ampliar en un rato. Salaverry ha presentado una acción de amparo contra miembros de la Comisión de Ética. Llama la atención, ¿no es verdad?, que un congresista actúe en contra de otros congresistas. Caso Humala Heredia, la Procuraduría ha pedido 20 millones de reparación civil. Si los consiguen, quiere decir que hay gato encerrado, ¿no es verdad? Salaverry, 2 puntos, quiero investigación imparcial en ética, no con un objetivo político. La titular de la CONFIEP dice que paridad en lista al Congreso limita el derecho a la libertad de las mujeres. O sea, están prácticamente obligándolas a convertirse en políticas, aunque no quieran. Callao, la Fiscalía decomisó oro valorizado en $1 millón. La otra noticia de la que nos ocuparemos oportunamente si nos alcanza el tiempo, que en Pasco fue hallada muerta la turista británica desaparecida en el Parque Nacional de Oxapampa. Bueno, esas son las noticias. Hoy destaca una curiosa enfermedad, que ya ni me acuerdo su nombre, en Piura, donde, reportan 2 muertos con cuadros compatibles con síndrome de Guillain-Barré en Piura.
dice la Dirección Regional de Salud ha declarado en emergencia epidemiológica y evalúa una declaratoria de emergencia. Más de 20 personas son atendidas por el síndrome, y como les dije, Guillain-Barré, y esto es una enfermedad que teóricamente la tienen que manejar los neurólogos. Estuve conversando temprano con mi distinguida e ilustre asesora médica, la doctora Viviana Melinchon, y me dice que se sabe poco del origen de la enfermedad, si es causado por un virus o no, pero esto tiene que ver con la autogeneración por parte de nuestro sistema de defensa de problemas sobre los nervios. Tenemos un informe que nuestro eficientísimo productor ha podido encontrar de este hecho, porque en Sullana hace algunos días se murió un niño de 8 años y un anciano de 89 que fueron traídos al hospital Cayetano Heredia. Según se dice, el año pasado hubieron 10 casos de este síndrome de Guillain-Barré, de los cuales 6 fueron confirmados. Se trata que esta enfermedad no es contagiosa, pues se trata de un trastorno autoinmune. Ustedes saben que las alergias también es el excesivo trabajo de nuestro sistema inmune. La reacción de nuestro sistema inmune produce las cosas que vienen con las alergias. Nuestras defensas, que normalmente atacan a nuestros gérmenes que nos hacen daño, se desconocen y comienzan a atacarnos a nosotros, y específicamente en esta enfermedad comienza a atacar el sistema nervioso. Esto se traduce en adormecimiento de los miembros inferiores en la mayoría de los casos, y posteriormente con debilidad muscular progresiva ascendente, pero normalmente la mayoría de las personas que tienen esto se recuperan y logran vencer la enfermedad. Como no está identificada, no hay medicamentos más allá del cuidado de la persona. Teníamos, como les decía, un trabajo importante de nuestro departamento de producción, que ha encontrado, si no me equivoco, en YouTube un video donde se habla del asunto. Se los voy a presentar, vean. H. Arellano, médico de la Municipalidad Distrital de Moche, quien nos va a explicar más al respecto. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, en cuanto a lo que se trata, la enfermedad de Guillain-Barré es una de las enfermedades, digamos, que en estos últimos meses ha habido un aumento en el número de casos, y se trata de una enfermedad autoinmune. Es decir, no es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad autoinmune en el cual el cuerpo el sistema inmunitario está reconociendo a los nervios, en este caso al sistema nervioso, de una forma extraña, y por lo cual comienza a haber una destrucción de estos mismos y da todos los síntomas de la enfermedad, pues, ¿no? Ahora, ¿se tiene un número aproximado de cuántos que han aumentado los casos? Porque hasta mayo estaban como 20 posibles casos. No sé si a la fecha han aumentado. Claro, a ver, en cuanto a la incidencia de esta enfermedad, se espera normalmente que es de 1 a 2 casos cada 100.000 personas. Eso es a nivel, digamos, que se espera la enfermedad. En el Perú, el número de incidencia es aproximadamente de 100 a 200 casos anuales.
¿ya? En estos últimos meses, en este año, ha habido un incremento, ¿no? En el cual esto ha sobrepasado el número mensual de casos esperados. Actualmente La Libertad es uno de los departamentos que tiene mayor número de casos, con 21 casos que son ya, según el MINSA, han sido 21 casos hasta este mes que pasó. Entonces esos casos son confirmados. Ahora, dentro de lo que es La Libertad, ha sido, como le repito, el departamento que tiene mayor número de casos. Luego ha sido Lima y Callao. En cuanto a los distritos, digamos, dentro de La Libertad, está Trujillo, es el primer distrito que tiene mayor número de casos, seguido por Florencia de Mora y Porvenir. En Moche no se ha registrado algún caso, según tengo conocimiento, no hay ningún caso confirmado. Bien, ahora, ¿por qué esta enfermedad está atacando a las personas? Bien, a ver, para poder hablar de esto es necesario un poco conocer cómo es de que esta enfermedad se está desarrollando. Generalmente, para que se produzca este síndrome, tiene que haber una infección, ya sea viral o bacteriana, previo al desarrollo de los síntomas del síndrome. Es decir, la mayoría de personas que tienen este síndrome diagnosticado han tenido un tipo de enfermedad respiratoria o gastrointestinal 1 o 2 semanas previas a los síntomas. Es decir, primero se tiene este tipo de infección, ya sea viral o sea bacteriana, y después empiezan a aparecer ya los síntomas. Por eso es de que si se habla de una causa, ¿no? Si se busca una causa de esta enfermedad, no hay una causa específica, ¿no? No hay una causa en la cual se haya determinado, pero sí se le puede estar asociando a los antecedentes que tienen estas personas con este tipo de infecciones. Por eso se habla, por ejemplo, de bacterias como Campylobacter, o de repente se está hablando de virus como el enterovirus, el virus de Zika también, por ejemplo, citomegalovirus. No hay un agente específico que lo está causando, por eso que no es una enfermedad infectocontagiosa. Bueno, creo... doctor, esta enfermedad Guillain-Barré, ¿a qué músculos está afectando directamente? Bien, a ver, luego de que se produce el antecedente de este tipo de infecciones, el cuerpo comienza a desarrollar un tipo de anticuerpos por ya sea el virus o la bacteria. Las funciones, digamos, de los anticuerpos es destruir el agente extraño del cuerpo, virus o bacteria que ingresó. Por algún motivo, el cuerpo está reconociendo a los nervios como si fueran las bacterias. Entonces comienza a destruir y afectar los nervios, específicamente un componente de estos que es la mielina. La mielina es aquella que envuelve a todos los nervios y lo que va a ayudar a que se transmita el impulso nervioso de una forma adecuada. Entonces, cuando el cuerpo reconoce a los nervios de una forma extraña, va a atacar a estos. Es decir, el atacar a los nervios, a la mielina en este caso, más la inflamación de los nervios, da el síndrome de Guillain-Barré, y generalmente da en extremidades, lo que son brazos y lo que son piernas, ¿no? Por eso que los síntomas van a estar a partir de estos, que es el adormecimiento, sensación de debilidad de forma ascendente, es decir, desde lo que es piernas hasta llegar a brazos. El 99% es generalmente así. Sin embargo, hay algunos casos que no necesariamente tienen que empezar así. Podrían empezar también por extremidades superiores, ¿no? Doctor, nos había mencionado 3 tipos de virus, que precisamente uno de ellos es el enterovirus y hay otro que es vinculado al tema del Zika. ¿Qué es precisamente o en qué se encuentran estos Bueno, virus? vamos a dejar el tema porque la chica ya está haciendo preguntas que tienen poca vinculación con la misma enfermedad. Lo que se me ha explicado el día de hoy es que la mayoría de los casos son curables, simplemente con el paso del tiempo se van recuperando las extremidades, sobre todo las piernas, que es donde se pierde la sensibilidad de los nervios. Cuidado, no seamos de aquellas personas que imaginamos enfermedades. Vámonos a otro tema real. El señor Gustavo Gorriti asegura que hay 5 empresas que buscan acuerdos similares al de Odebrecht.
De otro lado, hoy día la República publica que Graña y Montero ha admitido que pagó sobornos por casi 13 millones de soles. Gorriti dice que lo que se viene ahora es otro huaico informativo que permitirá un avance estratégico aún mayor de lo que es la lucha contra la corrupción, dijo el director de IDL Reporteros. Aseguró él en una entrevista muy temprano en IDL Radio que los acuerdos de colaboración eficaz que logre el Ministerio Público que se firmen con empresas peruanas y brasileras producirán un nuevo huaico informativo que permitirá conocer el gran mapa de la corrupción en el país. Con esa nueva información, según Gorriti, la Fiscalía contará con casos extremadamente sólidos y muy bien probados. Hay 5 empresas que están buscando actualmente entrar a acuerdos similares a los que hizo Odebrecht en su momento, varias del Club de la Construcción y muchas otras que estuvieron consorciadas. A mí se me viene a la mente inmediatamente el hecho que Graña y Montero haya sido la que más haya destacado en la participación de estos acuerdos, cuando podríamos hacernos la pregunta: ¿qué pasa con JJ Camet? Ahora viene, según Gorriti, la información de las otras compañías brasileñas. OAS ya está avanzando y ha sido muy importante, pero es una información que va a continuar. Viene luego Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galván, y una cosa muy importante, las corporaciones peruanas en el Club de la Construcción y algunas de las principales constructoras del país. Según un estudio de Transparencia Internacional de Brasil, la Fiscalía peruana ocupa el primer lugar de un total de 9 países de América Latina del ranking de pedidos de solicitudes de cooperación internacional que se ha hecho a las autoridades brasileñas por la investigación del caso Lavallato. Bueno, la otra noticia importante, como dije, fue que la Corte Suprema rechazó la recusación contra los jueces que decidirán la casación de Keiko Fujimori. Eso ha sido un duro golpe para los abogados de Keiko y para ella misma. Una noticia internacional da cuenta que el Deutsche Bank va a confiscar 20 toneladas de oro a Venezuela. Tras incumplir con un contrato swap con el Deutsche Bank por $750 millones, Venezuela habría perdido la posibilidad de recuperar 20 toneladas de oro depositadas con garantía por la transacción, según informó la agencia Bloomberg. Bueno, han habido pedidos por parte de esta entidad que dirige Guaidó, ha cursado petición a los bancos privados de los siguientes países, a los 28 de la Unión Europea, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Bulgaria, Rusia, China y Turquía y Emiratos Árabes, para que no devuelvan oro enviado por Venezuela. Estaba leyendo un artículo que voy a leer, que me ha parecido muy interesante. Dice que la pornovenganza afecta a una mayor diversidad de personas de lo que pensábamos. La pornovenganza, o sea, compartir fotos explícitas o sexuales sin consentimiento, está generalmente considerada como un arrebato rencoroso de un ex amante que se siente abandonado.
Sin embargo, a medida que el término ha ganado popularidad, también hemos conocido otros casos sobre el uso de este tipo de imágenes como forma de abuso y control por parte de autores de actos de violencia doméstica. Según última investigación, este tipo de abusos giran en torno a imágenes en Australia, por ejemplo, de diferentes comunidades y con diferentes tipos de relaciones. El tema es más complejo de lo que se pensaba en un principio. En una reciente encuesta se dice que llevada a cabo entre 4.300 personas de 16 a 45, un 23% afirmaba haber sido víctima de algún tipo de abuso mediante fotos. En los casos más comunes se trataba de imágenes sexuales o desnudos tomados sin consentimiento, algo que confirmaba un 20% de los encuestados. También era común enviar o distribuir fotos o desnudos a terceras personas sin consentimiento. Finalmente, un porcentaje pequeño de los encuestados había recibido amenazas de que una imagen sexual o un desnudo podría enviarse a otra persona o ser distribuida sin su consentimiento. Cuando descubres que tu hija es el maltratador, el hilo sobre el bullying nos hace reflexionar, dice la página web Magnet. En Australia, dice esta página, algunos grupos sociales son más susceptibles de ser víctimas que otros. Bueno, es una venganza. Ayer estuve viendo, a la hora que siempre veo mis policiales en AXN, precisamente el chantaje que hacía un fulano que tenía cámaras escondidas y que fotografiaba a una de sus amantes, que a su vez era esposa de otro caballero, mientras él sostenía relaciones con ella, y amenazó con dárselas al hijo. Bueno, vámonos. Yo quiero preguntar a producción, con la agilidad que tienen, si podemos mostrar ese documental tan fascinante que da cuenta del misterio de esa ciudad bajo el mar, a unos 50 o 60 kilómetros del Callao, un descubrimiento que se ha hecho hace poco. Paso 2, misterio de la ciudad bajo el mar del Callao. Vamos. Quítame a mí si puedes. A lo largo de todos estos años se ha hablado mucho de continentes desaparecidos, como por ejemplo la Atlántida, o también el descubrimiento de ciudades en las profundidades del mar, que fueron muy importantes para la humanidad y su historia. El Perú no es ajeno a esos acontecimientos. En el año de 1966, el doctor Robert J. Menzies, director de la investigación oceanográfica del Laboratorio Marino de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, realizó una expedición en las costas del Caribe y Sudamérica para la búsqueda de nuevas especies marinas, y entre ellas la de un molusco en especial en la zanja de Milne Edward, que se encontraba en las costas peruanas. Robert Menzies, a bordo del barco llamado Anton Bruun, realizó varias tomas fotográficas, dándose una gran sorpresa con algunas en especial. Menzies había descubierto en sus fotos unas columnas en las profundidades del mar. Posteriormente, se utilizaron modernos aparatos de radar que confirmaron la existencia de otras columnas y rocas talladas que parecían ser restos de antiguas construcciones. Menzies, ante tal hallazgo, declaró: "La idea de una ciudad hundida en pleno Pacífico era algo verdaderamente increíble". Pero eso no era todo. Las columnas encontradas no solo estaban talladas,
sino que también presentaban escritos. En total fueron 4 columnas, 2 de ellas verticales con 1 metro de diámetro y otras 2 columnas rotas y casi enterradas en el lodo, y una piedra cuadrada angular. La expedición no contaba con un equipo especializado para este tipo de hallazgos. Se requería de un equipo submarino para poder realizar las adecuadas tomas y estudios posteriores. Esta expedición estuvo una semana en las costas peruanas y ecuatorianas realizando sus respectivos trabajos. El 9 de abril de 1966, la prestigiosa revista norteamericana Science News hizo un reportaje de media página sobre ese extraordinario hallazgo, considerado como uno de los más grandes descubrimientos del siglo XX. La revista tuvo como portada la única fotografía de las columnas presentadas al público. Se sabe que se tomaron varias de ellas, pero estas se encuentran bajo 7 llaves en la Universidad de Duke. Gracias a los datos brindados por Menzies, podemos dar con la ubicación exacta del lugar. Este se encuentra a 88 kilómetros del puerto del Callao y a unos 1800 metros de profundidad. En la siguiente imagen podemos ver la ubicación. Este se encuentra cerca del cinturón de fuego del Pacífico, que se caracteriza por concentrar algunas zonas de subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica. Estos son los únicos datos que se han podido obtener sobre este poco conocido caso, gracias a la revista Science News, que luego de haber emitido ese reportaje nunca más volvió a tocar el tema. Gracias también a un libro publicado por Charles Berlitz llamado Misterio de los Mundos Olvidados, que hace una pequeña mención de este caso. Y finalmente, gracias a 2 páginas de internet que hablan sobre continentes perdidos, considerando este descubrimiento como un posible hallazgo. Muchas son las preguntas que se nos vienen a la mente y junto a ellas varias teorías que explican el misterio de las columnas. Lo primero es que si este caso es cierto o no. Dudo mucho que una revista tan prestigiosa como Science News esté envuelta en una mentira tan grande como esta. Creo yo que antes de realizar una publicación se tienen que realizar las investigaciones adecuadas, más aún si en la portada está la única foto mostrada al público, lo cual confirma su gran importancia. Y aquí nos lleva a nuestra siguiente pregunta. Si se tomaron varias fotos de un gran descubrimiento que posiblemente iba a ser el más importante del siglo, ¿por qué se ocultaron al público hasta el día de hoy las demás fotos? Especialmente esas que contienen escritos en las columnas. ¿Acaso hay algo que ocultar? Además, la Universidad de Duke, que financió la expedición, ¿por qué no envió una siguiente expedición con los equipos necesarios a investigar esas columnas y ruinas? ¿Será por los costosos gastos? ¿Pero acaso no era uno de los descubrimientos más importantes? Ahora bien, vamos a analizar las siguientes teorías que podrían explicar el origen de estas ruinas. La primera de ellas es el hecho de que las columnas hayan sido fotografiadas a gran profundidad no implica forzosamente el hecho de que hayan sido construidas en aquel lugar, cuando la tierra en esa zona estaba por encima del mar, ya que podría ser restos de cargamento de un galeón español hundido en esa zona que desde la época coloniales es el principal puerto del capital peruano. Pero no obstante, aparte de esas columnas, también se encontraron edificaciones a sus alrededores, lo cual derrumbaría totalmente la teoría del galeón hundido. La segunda teoría tiene que ver ya con vestigios arqueológicos de alguna cultura pre-inca de la zona, especialmente la de la cultura Lima, pero sabemos por historia de que esta cultura, en sus técnicas de construcción, utilizaban el tapial o molde y la utilización de adobes pequeños con forma de paralelepípedo. Una tercera teoría nos dice que pueden ser los restos del antiguo Callao, que desapareció tras el terremoto de Lima del 28 de octubre de 1746, que luego del sismo de 9 grados, el Callao sufrió un tsunami que hizo desaparecer gran parte del puerto. Pero al ver en el mapa la distancia entre el puerto del Callao y la zona de las columnas encontradas, podemos asegurar que no forma parte del Callao por su gran lejanía. Lo mucho que pudo desaparecer es esta parte de acá. Una última teoría nos da a entender de que esas ruinas y columnas fueron parte de un continente perdido llamado Mu, que según muchas fuentes lo consideran como la Atlántida del Pacífico. Mu sería anterior a África y la Atlántida. La destrucción de Mu y su subsiguiente hundimiento, millones de años atrás de nuestra era,
se debe al efecto de los terremotos o erupciones volcánicas, dejando solo como recuerdo de ella varios picos de sus más altas montañas que ahora son otras tantas islas, entre las cuales figura la isla de Pascua. Después de haber visto estos escasos documentos sobre este caso y las posibles teorías, podemos sacar algunas conclusiones. Se podría afirmar que sí existieron las columnas y ruinas de la ciudad en las profundidades del mar del Callao. La revista Science News lo corrobora mostrando una foto en su portada. Ahora bien, lo que no nos queda claro es por qué se mostró solamente una foto y se ocultaron las demás que, según palabras del Dr. Menzies, se llegaron a tomar varias fotos que incluso algunas de ellas mostraban escrituras en las columnas. Y también nos preguntamos si era considerado uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX, ¿por qué la Universidad de Duke no envió una segunda expedición a la zona con los equipos especializados? ¿Será verdad que fue por motivos de dinero o quizás querían ocultar algo? Después de lo que hemos visto, también podemos descartar la teoría de que serían los restos de la ciudad del Callao después del tsunami en el año de 1746, ya que es imposible que el Callao llegara a esa distancia. Ahora bien, lo que sí es cierto es que, guiándonos de que sean los restos de una ciudad, esta debió haber existido en épocas donde las costas del continente llegaran a esa distancia, épocas donde la isla San Lorenzo no era una isla, sino era parte de uno de los picos de montaña más altos en ese entonces, o quizás podrían ser los restos de una ciudad de otro continente que existía en ese entonces, tal vez el continente perdido del mundo. Entrando ya a algo más local, ¿por qué no hay documentación alguna sobre este caso en el Perú? ¿Por qué nunca se comentó algo siquiera sobre la publicación de la revista Science News? ¿Por qué el presidente en ese entonces, Fernando Belaúnde Terry, no tuvo ninguna iniciativa en saber o investigar más sobre ese tema, siendo un posible descubrimiento del siglo al frente de las costas del Callao? ¿Acaso no sería de gran importancia para el país? ¿O quizás no tenía los permisos para hablar al respecto? Lo que sí es verdad es que ningún presidente de ese entonces hasta el día de hoy ha comentado algo al respecto. Hoy en día esas columnas y esas ruinas se encuentran ahí, a 88 kilómetros en la profundidad de la costa del puerto del Callao. Si seguirán las mismas condiciones que en el año de 1966, no lo sabremos. ¿Serán verdad los vestigios del antiguo continente de Mu? Quizás no, o quizás sí, y si fuese verdad, cambiaría la historia no solo del país, sino del mundo entero. Cada uno es libre de optar por su propia teoría. Lo que tendría que decir sobre esta teoría, que me parece sumamente interesante, es que la profundidad en que han sido encontrados estos restos es tan grande que el Perú no cuenta con el equipo como para bajar a 1,5 kilómetros de profundidad. No tenemos ningún equipo capaz de poderlo hacer. A mí lo que me llama la atención es que hablan de columnas. No se han encontrado columnas al estilo jónico o al estilo romano en las construcciones del Perú. Yo creería más la teoría de que alguien compró columnas, porque además dice que las columnas de las fotografías tienen inscripciones. Se deben de haber caído un barco, se habrá hundido un barco que traía columnas para hacer una construcción semejante a nuestro Palacio de Justicia. Sabe Dios qué ha sido, pero no deja de ser un misterio interesante y por eso la hemos querido exponer. Como también es muy interesante preguntarnos por qué la multinacional Pfizer dejó de investigar un fármaco que podía curar el Alzheimer. Y esto es una pregunta que a nivel mundial se están haciendo no solo los médicos, sino a la comunidad de gente que tiene parientes con Alzheimer.
por qué Pfizer dejó de investigar. Sobre esto tenemos un pequeño video de la entidad rusa RT, que ve con preocupación cómo la multinacional Pfizer deja de investigar un fármaco prometedor para curar el Alzheimer. Esto también lo han pasado ya varios canales de televisión. Veamos. Fuerte polémica en torno a la multinacional farmacéutica Pfizer. Diversos medios revelan que en el 2015 un tratamiento contra la artritis reduce las posibilidades de padecer Alzheimer en un 64%. Sin embargo, la empresa decidió no seguir investigando y no hacer públicos los datos. Ahora dicen que se hizo así por razones científicas. En su opinión, la probabilidad de un estudio clínico exitoso era muy baja. Sin embargo, expertos aseguran que estudiar este caso en profundidad podría servir para encontrar pistas importantes contra esta enfermedad. Bueno, hay otra noticia sobre la cual no voy a pasar ninguna imagen. Ese misterioso grupo o club Bilderberg, un club de la élite global, se ha reunido en estos días aprovechando la presencia en Europa del presidente norteamericano. Se dice que este club es un club de gente que determina los destinos que podrá tener el mundo en los próximos años. No se sabe cuánto de cierto hay en eso, y les prometo en algún momento pasarles un documental sobre este famoso Club Bilderberg. Vámonos a los titulares. La República, Graña y Montero admitió que pagó soborno por 12.5 millones de soles. La otra consorciada del Club de la Construcción fue ELVI, que aporta una cifra similar para participar en la ejecución del tramo 2 de la vía Quinoa-San Francisco en Ayacucho. A cambio de la coima, funcionarios del Ministerio de Transportes y de Provías simularon una licitación y direccionaron el otorgamiento de la Buena Pro a las 3 constructoras. Chava Ribota y criticado fiscal Rodríguez Montesa seguirá en el caso Keiko, dice La República. Habla víctima de asalto en túnel de línea amarilla. La República. Salaverry, 2 puntos. Ética no debe ser usada para venganzas políticas. Y noticia importante que dio a conocer el mismo presidente de la República: los venezolanos solo podrán entrar al país con visa y pasaporte. Y es que ayer fueron expulsados del país, creo que cerca de 200 venezolanos. Estudiante era jefe de obra en el local de Telesub. Directivos de la universidad anunciaron que apelarán fallo de SUNEDU, que deniega licenciamiento y dispone su cierre. Bueno, no deja de ser comentario en calles y plazas esta escenografía de televisión o de cine que se usó para dar la imagen de que había un edificio de 5 pisos o de 6 pisos y no habían más que 2. Qué terrible. ¿Cómo serán las clases? Hildebrandt, bravo como siempre. Reporte especial, Vizcarra no cede. Desde Palacio se señala que la carta de cierre del Congreso no se ha guardado y se usará si el aprofujimorismo sabotea el paquete de reformas. Matices son los comentarios que hace Hildebrandt.
se titula La Segunda Batalla. Colaborador eficaz lapida a Chávarri. Cuentas confirman que Atala era testaferro de Alan. Un poco de cabecito para limpiar la garganta. El café, a diferencia del té, cuando se enfría mantiene su sabor, el té cuando se enfría no. Bueno, eso pueden ser puntos de vista míos, así lo acepto. Otro caso de acoso, Jerónimo Centurión, confesiones de Vanessa Terques. Ya Hildebrand ya se metió al terreno de Magali Medina. Bueno, hay que tener esperanza que todo cambiará, que todo mejorará. Estamos cerrando la semana y deseo que todos tengan un feliz fin de semana y nosotros haremos algunas transmisiones, si se puede, de lugares lejanos. Se puede, ¿no? Bueno, nuestra canción, deseando que todo sea mejor, que todo cambiará. Y como siempre, nuestro dicho, colorín colorado, el programa se ha terminado y con Radio Francia, después de la canción, se habrán quedado. Yo tengo fe. Muy buenos días a todos. Sintonizan Radio Francia Internacional en este viernes 7 de junio. Vamos inmediatamente con la actualidad internacional con Vanessa Loiseau en los controles técnicos. Estos son nuestros titulares. Carmele Gallubo. El Mediterráneo se ahoga en un mar de plástico, así lo denuncia la organización ecologista WWF. Unas 600.000 toneladas de plástico terminan cada año en aguas del Mediterráneo. La primera ministra británica, Theresa May, abandona hoy la dirección del Partido Conservador. Un sinfín de candidatos a su sucesión se agolpan a la puerta de los Tories. El exalcalde de Londres, Boris Johnson, es uno de los favoritos. Y en esta edición hablaremos, cómo no, del Mundial de Fútbol Femenino que arranca hoy aquí en Francia. Y, cómo no, daremos cuenta de cómo están evolucionando las cosas en las canchas de Roland Garros. Noticias en RFI, el mar Mediterráneo, ese mar casi cerrado que tanto hizo soñar a los antiguos navegantes y que hoy sigue atrayendo a millones de turistas, resulta que se ha convertido en un mar de plásticos. Lo denuncia la organización ecologista WWF en un informe publicado hoy, víspera del Día Mundial de los Océanos. Según ese informe, los 22 países situados en torno al mar Mediterráneo producen cada año 24 millones de toneladas de residuos plásticos. Una cuarta parte acaba diseminada en la naturaleza y concretamente unas 600.000 toneladas en aguas del Mediterráneo. Pilar Marín es científica y miembro de esa organización, WWF, entrevistada por nuestra compañera Ivonne Sánchez. Es una pena que últimamente en todas las expediciones que realizamos cada año el plástico es una nota presente siempre.
Y bueno, desafortunadamente es un material de difícil degradación y que sabemos que va a permanecer en el medio por mucho tiempo. ¿En dónde han encontrado estos residuos plásticos? Bueno, pues los hemos encontrado en cada una de las expediciones que hemos llevado a cabo. Hemos estado en Baleares y hemos encontrado plástico. Hemos estado en el Líbano, justo en la otra punta del Mediterráneo, y también hemos encontrado plástico. En el Mediterráneo central, en el Tirreno, hemos encontrado plástico. En el Báltico hemos encontrado plástico. En el Mar del Norte también. Es una constante. Y eso nos indica que hay un problema que está globalizado. Y eso nos preocupa porque de la gran mayoría del plástico que termina en los océanos vemos solamente lo que hay en superficie. Pero lo que vemos en superficie es solamente un 15%. El resto va al fondo. Era Pilar Marín, miembro de WWF Francia. Hay que precisarlo, es el país de la región que más residuos plásticos produce, pero también el que más recoge y recicla, limitando así su impacto. Aunque la organización añade que con todo, unas 10.000 toneladas de plásticos franceses acaban en el Mediterráneo. Los países que peor se sitúan son Egipto, con más del 40% de sus residuos mal gestionados, Turquía y un europeo, Italia. Tiempo de despedida para la primera ministra británica. Theresa May presentará hoy su dimisión de la dirección del Partido Conservador y a partir de ahora se limitará a la gestión de los asuntos corrientes en tanto que primera ministra, al menos hasta fines de junio, cuando se prevé que los Tories elijan a su sucesor. Theresa May, que aspiraba a pasar a la historia como la artífice de la salida de su país de la Unión Europea, finalmente ha sido enterrada políticamente por el Brexit. Estamos en línea con nuestro corresponsal en Gran Bretaña, Juan Carlos Bejarano. Muy buenos días, Juan Carlos. Vamos a ver. Buenos días, Carmele. ¿Cuáles han sido los principales errores de la gestión de Theresa May que muchos califican de catastrófica? Bueno, efectivamente, primero hay que decir que Theresa May pasará a la historia como uno de los peores primeros ministros, en este caso, primera ministra de Reino Unido. Sus errores comenzaron desde los primeros días de su gobierno, cuando en octubre de 2016, en la conferencia del partido, prometió un Brexit duro que limitaba el libre movimiento de comunitarios, además de la salida de la Corte Europea de Justicia, entre otras cosas. Con estas promesas, sus negociaciones comenzaron mal con la Unión Europea y con el Parlamento británico, porque en la realidad una gran mayoría de los 650 diputados del Parlamento no desea una ruptura total con la Unión Europea. Luego, en enero de 2017, May prometió que Reino Unido saldría no solo de la Unión Europea, sino también del mercado único europeo para buscar un acuerdo aduanero entre Londres y Bruselas. Esto le gustó a los euroescépticos de su partido, que luego se fueron en contra de ella cuando vieron que no iba a cumplir esa promesa. El tercer gran error de May fue haber convocado sin necesidad alguna a nuevas elecciones en 2017, donde los conservadores perdieron su leve mayoría en el Parlamento, lo que la obligó a firmar un acuerdo con el partido unionista protestante norirlandés DUP, que le complicó la vida aún más con sus difíciles exigencias. Y su cuarto error fue amenazar a la Unión Europea con una salida sin acuerdo si no aceptaban sus términos, algo que la afectó, que dificultó las negociaciones y le dio fuerza a los eurófobos que abogan por esa solución y que además tendría, en caso de realizarse, repercusiones para la economía británica. Juan Carlos, a pesar de la dificultad de la tarea, parece que hay muchos candidatos para tomar el relevo de Theresa May. ¿Quiénes son los favoritos? ¿Lo van a tener más fácil que ella? No lo van a tener más fácil. De hecho, yo creo que el ganador al final del día va a ser un euroescéptico. En posición pole está el exalcalde de Londres, Boris Johnson, quien también fue ministro de Exteriores. En segundo lugar, en las encuestas está Michael Gove, otro reconocido brexiteer, exministro de Educación. Pero quizás si estos están empatados, el partido termine seleccionando un tercer candidato que podría ser el exministro para el Brexit, Dominic Raab. Cualquiera que sea elegido, no creo que vaya a tener más apoyo en el Parlamento y en Bruselas para Theresa May, o que Theresa May, lo cual podría terminar con un Brexit duro, sin acuerdo. Muchísimas gracias, Juan Carlos Bejarano, por todas esas precisiones desde Londres. A partir del próximo 15 de junio, a los venezolanos les será todavía más difícil instalarse en Perú. Desde esa fecha, el gobierno de Vizcarra va a exigir
una visa humanitaria además del pasaporte. Las autoridades justifican esa nueva medida por razones de seguridad. Y la cuestión migratoria ha vuelto a tensar las relaciones entre Estados Unidos y México, países que negocian estos días después de la amenaza de Donald Trump de imponer nuevos aranceles a los productos procedentes de México. Para calmar la cólera de Washington, el presidente mexicano López Obrador va a enviar a 6.000 efectivos de la nueva Guardia Nacional a la frontera con Guatemala, puerta de entrada para los migrantes centroamericanos. Además, los controles y detenciones en la frontera estadounidense están en aumento. Pedro Ríos, de la organización ciudadana Comité de Amigos en San Diego, entrevistado por Rafael Morán. Sin duda alguna, sí es un aumento que no se ha visto creo que en más de 10 años, creo que del 2007 fue cuando la última vez que se miró un número que superó lo que son las 100,000 detenciones. Y los cambios son de que en esa época principalmente se trataba de adultos, y ahora estamos viendo que la dinámica son más que nada familias y más menores que no vienen acompañados de algún adulto o de algún padre o madre. Entonces sí hay algunos cambios, sin embargo hay más agentes de la patrulla fronteriza que pueden responder porque se ha casi redoblado el número de agentes fronterizos que tienen la tarea de resguardar las zonas fronterizas. Era Pedro Ríos, de la ONG Comité de Amigos de San Diego. Y los presidentes de las dos grandes potencias sudamericanas, que son Brasil y Argentina, se han mostrado optimistas sobre el futuro del Mercosur y en particular sobre la posibilidad de que dicho bloque económico firme muy rápidamente un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. La firma es inminente, asegura el presidente brasileño Jair Bolsonaro en su primera visita oficial a Buenos Aires, donde le recibió ayer su homólogo argentino Mauricio Macri. Allez les filles, adelante las chicas, arranca hoy el Mundial de Fútbol Femenino. Francia es en esta ocasión el país anfitrión y nunca su selección suscitó tanto entusiasmo, sobre todo en momentos en que los masculinos andan de capa caída. Y uno de los atractivos de este Mundial 2019 es su nuevo formato con 24 selecciones en competición, como lo destaca al micrófono de Carlos Herranz Daniel Lemaitre, cronista del diario deportivo L'Équipe. En el 1991 solo competían 12 equipos. Uh-huh. Este año vamos a contar con el doble, 24. Uh-huh. Eso quiere decir que también, por ejemplo, el cambio de formato ocurrió en el Mundial anterior, en Canadá, hace 4 años. Uh-huh. Y, por ejemplo, en ese Mundial llegó una selección potente, o sea, y también un país de fútbol tradicional como es España, ¿no? Y esa aportación de nuevos equipos también ha generado más como interés mediático y en muchas partes del mundo, ¿no? Escuchaban al periodista del diario deportivo L'Équipe, Daniel Lemaitre. Y tras este informativo hablaremos largo y tendido de ese Mundial de Fútbol Femenino con Ana María Ospina, quien seguirá para todos ustedes buena parte de ese evento deportivo. Roland Garros 2019 en Radio Francia Internacional. Y terminamos nuestro informativo en las canchas de Roland Garros. El torneo se vio interrumpido ayer a causa de la lluvia y hoy por el momento parece que el cielo aguanta. Y ya tenemos los nombres de las tenistas que disputarán la final femenina, si no me equivoco. Muy buenos días, Carlos Pizarro. Muy buenos días, Carmele. Pues estamos pendientes efectivamente del cielo parisino, que seguramente va a seguir trastocando los planes de este día de semifinales, ya que hoy no solo tenemos la lluvia, sino el fuerte frío y el viento que azotan a las canchas de tenis de la Port d'Auteuil. Lo importante es que gracias al turno de la primera hora, donde no ha llovido, hemos podido disfrutar de las semifinales femeninas y, como tú decías, ya podemos decir que tenemos el cartel
cartel de la final de damas de esta edición, que van a disputar la australiana Ashleigh Barty y la checa Marketa Vondrousova. Barty, que sacaba su billete en 3 sets frente a la pujante estadounidense Amanda Anisimova tras perder en la primera manga 6-7, 6-3, 6-3, mientras que Vondrousova se clasificaba para la finalísima con un resultado un poco más ajustado que la británica Johanna Konta, 7-5, 7-6. Tras las semifinales damas y a la espera de que se dispute el partido masculino del serbio Djokovic y el austriaco Dominic Thiem, todas las miradas están puestas ahora en la cancha central, donde se están enfrentando dos colosos del tenis mundial, Rafael Nadal y Roger Federer. Domina el tenista español tras ganar el primer parcial 6-3 en una primera manga que ha ido muy lenta debido al fuerte viento que decíamos anteriormente. Se inicia el segundo set, 2-0 ahora para Federer. Esto es todo de momento desde Roland Garros. Gracias, Carlos Pizarro. Miraflores.